Muy buenos días. El día de hoy en el curso de historia vamos a tocar y ampliar un poquito el tema de los primeros pobladores en el Perú. En la clase anterior habíamos citado tres cuadros concernientes al poblamiento de los primeros habitantes, pero aquí en esta zona ya del Perú. Nosotros hemos ido viendo en las clases anteriores de qué manera se fue poblando el continente americano, pero ahora específicamente vamos a hablar de la parte de nuestro país. Ahora, el primer cuadro nos habla del periodo del tiempo lítico, es decir, el uso de la piedra. Tenemos nosotros que establecer, según la diapositiva que está aquí, un dato bastante importante. Uno de ellos es los pobladores, que se dice que eran nómades. Nómade quiere decir que vivía en un, perdón, nómade vivía de lugar en lugar, ¿sí? En estos casos se protegía de las inclemencias del clima, viviendo en las cuevas, buscaba el alimento a través de la caza, de la pesca y de la recolección. Estos seres que dormían en cuevas también se protegían de las inclemencias del clima. Ahora, aquí en este cuadrito hay un dato que hay que resaltar bastante. A veces son preguntas que se realizan y que a veces se suelen confundir, como por ejemplo, el hombre de paja y casa, que queda pues en Ayacucho. En este lugar, el doctor Richard McNeish habría encontrado eh, piedras toscas, ¿no? Que habrían sido confeccionadas por alguna persona, pero no encontró evidencia de restos humanos. Por lo tanto, se dice que el hombre de paja y casa se considera el primer poblador en el Perú. Muy diferente es al hombre de la Uricocha, que queda en Huánuco. Aquí, el doctor Augusto Cardich habría encontrado primeros restos fósiles, ¿sí? Y habría encontrado también una pequeña industria lítica, es decir, piedras trabajadas que habrían sido chocadas unas contra otras y que les habría servido como especie de cuchillos para luego hacer lanzas o armas de ataque. Entonces, la diferencia entre paja y caza y la uricocha es que paja y caza solamente es considerado, no hay evidencia de humano. En cambio, en la uricocha sí existe evidencia humana. Diferente al hombre de Toquepala, que queda en Tacna. Ahí se encontraron en los techos de las cuevas pinturas rupestres con escenas del Chacu. El Chacu era la casa. Podemos apreciar ahí donde está el puntero del mouse, ¿no? La presencia, dibujo de humanos como también de animales. Entonces, esos animalitos que nosotros podemos ver ahí son las vicuñas. Eso es para que nos den una idea, ¿no? De que estos animalitos que hoy en día, si bien es cierto, son muy caros por su pellejo, no por su carne, ya en los tiempos del hombre de Toquepala ya existieron. Hoy en día están en vías de extinción, ¿no? Pero poco a poco se está recobrando la capacidad numérica de lo que realmente dejó de ser en un tiempo atrás. Entonces, estos primeros pobladores nómades del periodo lítico vivían en cuevas, vivían de lo que era la caza, la recolección, ¿sí? Cazaban animales, como por ejemplo el megaterio, que ya existía en esta zona, la paleoyama también, y les permitió alimentarse, ¿no? A él y su familia. Acá tenemos algunas imágenes, también escenas de lo que representó el periodo lítico. Estos hombres vivían en bandas, vivían en cuevas, eran nómades, hacían instrumentos de piedra, o sea, esto ya se llama industria lítica, y luego pinturas rupestres en algunos lugares. Los primeros animales que el hombre cazó para poder alimentarse, tenemos al cuy, que si bien es cierto hoy en día es pequeño, en aquel tiempo su raza real era del tamaño de un conejo. Luego también la vizcacha y otros animales un poco más grandes serían pues el armadillo, los megaterios, para pasar a la zona andina donde ellos encontraron las llamas y las alpacas. Entonces estos hombres eran recolectores
y también cazadores nómades. En el arcaico inferior de los horticultores seminómades representan a este periodo aquellos que son el hombre de Guitarrero, el hombre de Paracas o Santo Domingo, el hombre de Jayguamachay, Piquimachay y Telarmachay. Todos ellos fueron horticultores seminómades, es decir, se dedicaron al cultivo de hortalizas. Una hortaliza, por ejemplo, hoy en día es la zanahoria, pero nos dice que eran seminómades. Quiere decir que se quedaron por buen tiempo en un solo lugar, aprovechando al máximo la caza, la recolección y como también la agricultura, para después proceder e ir caminando buscando pues otros lugares, ¿no? A este periodo arcaico estamos refiriéndonos al hombre de Guitarrero, al hombre de Santo Domingo, de Jayguamachay, Piquimachay, Telarmachay, ¿no? Cada uno tuvo una actividad diferente. Aquí, en el último de los periodos, el arcaico superior, ya están los horticultores sedentarios. Horticultor, volvemos a decir, aquel que siembra hortalizas, ejemplo la zanahoria, pero se convirtió ya de nómade a sedentario, es decir, se quedó en un solo lugar. Al quedarse dentro de la vida de estos pobladores, van a confeccionar sus primeras casuchas, confeccionadas, ¿no?, de ramas de árboles, de troncos, de ramas. Luego se van a dedicar a lo que es la pesca, a la domesticación de algunos animales como la vaca, el cerdo, la oveja, el caballo, la cabra y el perro. También van a comenzar a hacer lo que es la agricultura, practicar lo que es la agricultura, la molienda, el pulido de la piedra a través de muchos instrumentos en los cuales ellos fueron puliendo. Y lo principal de todo ello para volverse sedentario es que cerca a las viviendas o casuchas de paja donde ellos vivían, hicieron también sus famosos corrales, donde tuvieron pues allí almacenados algunas aves o animales domesticados que les servirían después para lo que es el consumo humano. A este periodo pertenecieron el hombre de Lurín, el hombre de Cerro Paloma, el hombre de Huaca Prieta y el hombre de Cotox. Entonces, esta vida sedentaria del hombre le permitió más adelante poblar aldeas. Después de las aldeas vinieron las ciudades y después de las ciudades vinieron la formación de grandes culturas de las cuales somos conocedores que existieron aquí en el Perú. Ejemplo, una de ellas, el Tahuantinsuyo. Bien, hasta acá es la explicación al tema que habíamos hecho en la primera clase, el cual es muy importante que los cuadritos que tienes ahí en las diapositivas anteriores lo tengas en mente de tal manera de que podamos nosotros ya en una siguiente ocasión hablar directamente con los cuadros que ya tenemos trabajados. El día de hoy solamente es una clase, no les dejo tarea, la siguiente semana vendrán las tareas. También te dejo mi número telefónico para cualquier duda que tú tengas al respecto de la explicación del tema del día de hoy. Eso sería todo, alumnos. Muy buenos días.